Buenos días otra vez para todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, martes 29 de septiembre. En la clase de ayer estuvimos hablando acerca de los actos de iniciación del proceso y estuvimos mencionando que el primer y más importante acto de iniciación del proceso es la demanda. Y mencionábamos que la demanda como tal tiene unos requisitos que están dados en la ley en los cuales se establece qué es lo que tiene que tener una demanda como mínimo para que sea admitida y tramitada dentro del proceso. Y para ello estábamos utilizando esta gráfica, ¿sí? Entonces en esta gráfica está el esquema de los requisitos o la estructura que debe contener una demanda. Esa estructura está, este esquema en especial está dado por el Código General del Proceso en el artículo 82. En ese artículo 82 se establece cuáles son los requisitos de las demandas para que sean tramitadas en civil, familia, comercial y agrario, que son las jurisdicciones que comprenden este derecho, este Código General del Proceso. Y ayer estuvimos mencionando la introducción de la demanda, que básicamente la introducción de la demanda contiene, primero, el juez al que va dirigido, para lo cual es necesario tener los conceptos que se vieron en instituciones procesales de los factores que determinan la competencia. Porque es allí donde yo puedo identificar quién es el juez natural de un determinado proceso. Es de esta manera como yo puedo decir, este es el juez al que le va a corresponder determinado proceso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tenemos la primera parte de la introducción, que es el juez al que va dirigido. ¿Qué otra cosa tiene la introducción? La identificación de las partes. Y muy importante, lo mencionamos ayer, es mencionar la calidad jurídica que tienen las partes. Porque de ahí es de donde se desprende la legitimación en la causa. La legitimación en la causa es la demostración de que las partes, tanto demandante como demandado, tienen un interés jurídico que los faculta para instaurar esa determinada demanda. Eso fue lo que anunciamos ayer. Pero también nos va a permitir esa introducción de la demanda mencionarle al juez la clase de proceso que estamos solicitando. Es decir, dependiendo de lo que nosotros queramos, dependiendo de lo que se pretende con ese proceso, se instauran diferentes tipos o clases de demandas o procesos. Para el caso del civil, comercial, familia y agrario, que son estos cuatro, existen cuatro tipos de procesos diferentes. Están los procesos declarativos,
los procesos ejecutivos, los procesos liquidatorios y los procesos de jurisdicción voluntaria. Miremoslos acá en este cuadro. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, dependiendo de cuál es la pretensión, se establece uno de estos 4 tipos de procesos. El proceso declarativo, que en el Código General del Proceso se divide así como se ve aquí en este cuadro. Esta es la división que trae el Código General del Proceso. Ese proceso declarativo se va a dividir en 2. Proceso declarativo general, que son 2 procesos, el verbal y el verbal sumario. Y los procesos especiales o declarativos especiales, que son expropiación, deslinde, monitorio y divisorio. Básicamente un proceso declarativo es aquel donde la persona necesita que el juez declare que algo existe o que dejó de existir como por ejemplo la declaración del divorcio, que quiere decir que las personas ya no están casados, los cónyuges. La declaración de pertenencia, donde se le solicita al juez que declare como dueño de un bien al poseedor que ha cumplido con los requisitos para la prescripción adquisitiva de dominio. El proceso de filiación, donde se solicita que se declare que Pedro es hijo de Juan o que Juan no es el padre de Pedro. Se impugna esa paternidad. Entonces, dependiendo de la clase de proceso, dependiendo de lo que yo quiera, se establece una clase de proceso diferente. Estos declarativos son cuando uno necesita que el juez haga una declaración, que el juez diga qué fue lo que pasó, lo que no pasó, etc. Si un determinado asunto no se puede establecer qué clase de proceso es, entonces es un proceso declarativo. Los otros procesos que están dentro del Código General del Proceso son el ejecutivo, que es cuando se piensa cobrar una obligación que conste en un título ejecutivo. Esas obligaciones que constan en título ejecutivo pueden ser obligaciones de suma de dinero, cuando se va a cobrar un dinero, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de suscribir documento, obligaciones de no hacer. En ese caso, siempre que yo esté cobrando una obligación que conste en un título ejecutivo, ¿qué es un título ejecutivo? Un documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible. En esas circunstancias, entonces, nosotros hablamos de proceso ejecutivo, cuando lo que se pretende es el cobro de una obligación que consta en un título valor, en una sentencia, en un contrato, en un acta de conciliación, en un laudo arbitral, en un contrato de transacción. En esos eventos hablamos nosotros de proceso ejecutivo. El siguiente es el proceso liquidatorio. En los procesos liquidatorios, lo que se pretende es repartir un patrimonio común, como lo que ocurre en las sucesiones, en la sociedad conyugal, en la sociedad patrimonial de compañeros permanentes de la unión marital de hecho, en las sociedades comerciales o la insolvencia de persona natural no comerciante.
en esos procesos yo tengo un patrimonio, ¿sí? Como ocurre con la sucesión. Pedro se muere y deja 1.000 millones de pesos en dinero. Y entonces lo que yo necesito hacer en ese proceso es repartir ese patrimonio entre las personas interesadas. ¿Quiénes son los interesados? Los herederos o los cónyuges o los socios comerciales, etc. ¿Sí? Esas son las personas interesadas. Entonces, dependiendo de si yo quiero repartir un patrimonio, estamos hablando de un proceso liquidatorio, que como les digo son los que se utilizan en las sucesiones, en la liquidación de sociedad conyugal, etc. Entonces ahí ustedes ven, por ejemplo, una diferencia. Cuando dos personas se van a divorciar, a esas personas les toca hacer dos procesos aparte. ¿Cuáles son esos dos procesos? Les toca hacer un proceso de jurisdicción voluntaria. Perdón, déjenme un segundo. Ya, qué pena con ustedes. Era que estaba sonando aquí el teléfono y como está acá en la biblioteca, entonces me interrumpía la clase, pero ya lo fui a llevar por allí para que lo conteste. Entonces les decía que una pareja que se va a divorciar le toca hacer dos procesos. Primero, un proceso declarativo en el cual se solicita que el juez declare el divorcio. Que el juez declare que A y B ya no están casados. ¿Sí? Esa es la idea de ese proceso declarativo. Y después de ese proceso se debe hacer un segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? Un proceso liquidatorio, donde vamos a repartir todos los bienes que se consiguieron durante ese matrimonio. Entonces las personas muchas veces no saben o no tienen en cuenta que para divorciarse usted necesita hacer dos procesos. Tiene que hacer dos trámites diferentes. ¿Sí? Un proceso declarativo para que se declare el divorcio, que las personas ya no están casados, que ya no tienen ese vínculo, y otro proceso para que se reparta ese patrimonio común. ¿Listo? Y los últimos son los procesos jurídicos. Dígame. Cuando usted se refiere que son dos procesos, se refiere es que hay que hacer dos demandas. Sí, señor. Dos demandas totalmente diferentes, dos procesos aparte. En uno se hacen unas cosas y en otro se hacen otras cosas. ¿Ya? Ah, ya. Profe, y una pregunta. Dígame. Cuando dice que es verbal y verbal sumario, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que el sumario es más corto, pero es el mismo proceso. Lo que pasa es que es más cortico. O sea, si en uno te daban 20 días para contestar la demanda, en el otro te dan 10. ¿Sí? Es un proceso más cortico. Y en el verbal tenés dos instancias. En el verbal sumario solo hay una. ¿Sí? Es para procesos más pequeñitos, procesos de mínima cuantía. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Muy bien. ¿Dónde estamos? Es que se me fue la paloma ya. Ah, ya. Y nos falta el cuarto por exponer, que son los procesos de jurisdicción voluntaria. Estos procesos tienen una particularidad con referente a todos los otros procesos, y es que los de jurisdicción voluntaria no tienen contención, no hay pelea,
no hay demandante y demandado, sino que una sola parte le hace una solicitud a un juez para que el juez decida sobre ese asunto. Encontramos aquí la emancipación voluntaria, designación de guardadores o curadores, declaración de muerte presunta, interdicción, divorcio de mutuo acuerdo. Entonces miren que, por ejemplo, en un divorcio normal, es decir, un divorcio contencioso peleado, Pedro demanda a María, aduciendo que María cometió relaciones sexuales extramatrimoniales y que por lo tanto se debe terminar el matrimonio porque ella incumplió. Dentro de ese proceso, vamos a intentar demostrar que María realmente cometió las relaciones sexuales extramatrimoniales y que por consiguiente se debe declarar el divorcio. Pero, ¿qué pasa si Pedro y María están de acuerdo, si ninguno de los dos quiere seguir con el matrimonio? Ellos están de mutuo acuerdo. Entonces los dos firman una petición al juez donde le dicen: señor juez, por favor, determine que nosotros dos ya no estamos casados, no tenemos ninguna intención en seguir con este matrimonio. Ya no nos interesa. Entonces, el juez toma lo que dicen esas dos personas y da una decisión. Miren que ahí no hay pelea, no hay desacuerdo. Otro proceso para que se entienda mejor: la declaración de muerte presunta por desaparecimiento. Se dice que si una persona no se conoce nada de esa persona durante 2 años, se puede declarar muerto presunto por desaparecimiento. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Decirle: señor juez, hace 3 años no sabemos nada de Pedro, no sabemos si está vivo, si está muerto, nada. Necesitamos que lo declare muerto presunto por desaparecimiento para poder abrir una sucesión, o sea, un proceso liquidatorio, y poder repartir el patrimonio de Pedro, porque es que si las cosas se quedan así, las deudas se van a seguir acumulando, los bienes se van a deteriorar y al final no va a haber nada que repartir. Entonces le solicitamos, señor juez, que lo declare muerto presunto por desaparecimiento. Miren que en ese proceso yo no estoy demandando a nadie. Yo estoy diciendo: Pedro no sabe nada de él, seguramente se murió. Entonces declárelo muerto. Designación de curadores o guardadores. Señor juez, necesitamos que designe un guardador o un curador para Pedro. Si ven, ahí no hay pelea. Yo no estoy demandando a nadie, sino que son procesos en los cuales se le hace una solicitud al juez y el juez actúa de conformidad. Muy diferentes a los otros procesos, donde sí hay pelea. ¿Por qué digo yo que son procesos diferentes? ¿A qué me refiero con eso? Miremos el siguiente cuadro. Ah. Pero espérense, que es que esto me...
Es que ustedes ven en este momento la pizarra. Sí, profe, pues en blanco. Lo que pasa es que me dice que ustedes no la pueden ver y que comparta mi pantalla, pero ¿cómo así? Yo no estoy compartiendo. Profe, inclusive en la parte de visualizando pizarra, Pero empiece a escribir a ver si de pronto, o ya hay algo. No hay nada escrito, sino que, bueno, muy raro. Entonces vamos a ver la diferencia de los diferentes, la diferencia de los diferentes, la diferencia de todos los procesos. Entonces hablemos primero del declarativo. Ese proceso declarativo tiene la siguiente estructura. ¿Sí? Lo primero que usted encuentra dentro de un proceso declarativo, el primer punto que va a encontrar va a ser la demanda. El segundo paso que usted encuentra dentro de un proceso declarativo es ¿cómo es que se llama esto? La admisión de la demanda. Luego viene la notificación de la demanda, donde se le hace saber al demandado que él efectivamente está siendo demandado en un proceso y que el proceso fue admitido. Después de la notificación, entonces le damos paso al demandado. ¿Y el demandado qué hace? Contesta la demanda. Después de la contestación, entonces se fija la audiencia inicial. Y por último se da la sentencia. Que la sentencia se puede dictar en esa misma audiencia o se puede dictar por escrito por fuera. Puede ocurrir que haya otra audiencia, pero esa audiencia no es siempre, sino que es eventual, que se llama audiencia de instrucción y juzgamiento. No es siempre. ¿Sí? La sentencia se puede producir o en esta audiencia inicial o en esta audiencia de instrucción y juzgamiento. Cualquiera de ellos, no importa. Miremos otro proceso. Miremos el proceso declarativo. Perdón, el proceso liquidatorio. Ese proceso liquidatorio, su estructura es así. Iniciamos igual con la demanda, luego la admisión, luego la notificación, luego la contestación, hasta ahí está igualito, hasta ahí no ha cambiado nada, pero acá sí cambia, porque Profe, ¿puedes bajar un acá poquito vamos a mejor? encontrar la audiencia de inventarios y avalúos. ¿Quién me hizo una pregunta? Profe, yo era para ver si podía bajar un poquito la pizarra para ver lo que estás copiando ahí. Un poquitico. Ahí, ahí se ve ya, No, profe. ahí.
No, no baja, no baja, no No sé. baja. Ah, Mari. Dale, entonces, pues no hay problema. Espéreme, yo miro a ver qué puedo hacer. Mael, tú la puedes bajar. Al lado de la pantalla cada uno hay una barrita, entonces cada uno la puede bajar. Ah, ya, Cada ya. uno lo puede hacer, listo. Listo, perdón. Luego sigue la etapa de partición. Y después sigue la etapa de sentencia. Listo. Entonces, miren que este proceso fue similar al de arriba hasta acá. Demanda, admisión, notificación, contestación. Hasta ahí fueran igualitos. Pero de la contestación en adelante cambiaron. Se hicieron cosas diferentes. En uno se hacía una audiencia de inventarios y avalúos y en el otro se hacía la audiencia inicial. Y se podía hacer esa audiencia de instrucción y juzgamiento y en el otro se hace la partición. Mire que la estructura, lo que se hace dentro del proceso es diferente. Y si uno quiere ver algo todavía más diferente, entonces nos tenemos que ir para el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo empezamos igual, tienen la misma estructura. Pero aquí es donde cambia. Entonces miren el asunto. Entonces empezamos igual. Demanda, admisión, notificación, contestación. Hasta ahí no cambia nada. Después viene la sentencia. O sea que la sentencia en este proceso no está al final, sino que está en la mitad. Después viene el inventario de los bienes. Luego se da la audiencia de remate de bienes. Y después se da la adjudicación. Miren que la estructura aquí es diferente. Tenemos esta misma parte, igual que en todos. Demanda, admisión, notificación, contestación igualito. Y de ahí cambia el orden. De ahí cambia totalmente ese orden. Entonces, la forma en la que se tramitan los procesos es diferente. Por esto es importante decirle al juez qué clase de proceso es lo que yo estoy iniciando, el que yo estoy solicitando que él abra. Porque miren que en todo se hacen cosas diferentes. La estructura de estos procesos es diferente. Entonces, en esa introducción de la demanda, volvamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué nos metimos a hablar de eso? Estamos hablando de la introducción de la demanda y esa introducción de la demanda contiene el juez al que va dirigido, la identificación de las partes, la calidad jurídica en la que actúan esas partes y también va a contener esto que acabamos de ver. La clase de proceso o demanda que se está instaurando. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con este proceso? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo al juez que haga? ¿Listo? ¿Qué clase de proceso es que necesitamos
abrir. Entonces, esa es la introducción de la demanda. Miren, yo les muestro una demanda para que vean a qué es que me estoy refiriendo. O sea, esto en práctica, en papel, ¿cómo es que se hace? Denme un segundito, por favor, yo lo busco aquí, es que no la encuentro. Denme un segundito, por favor. Listo, véalo acá. Esta es una introducción de una demanda. Entonces, mírelo acá. Lo primero que yo le pongo acá son las fechas. Medellín, febrero de 2020. Eso fue una demanda que se presentó en 2020. Luego el juez al que está dirigido, señor juez de familia, Medellín. ¿Por qué no dice la categoría del juez? Si es municipal, si es de circuito, si es tribunal. ¿Por qué no lo dice? Porque todos los jueces de familia, absolutamente todos, son jueces de circuito. Entonces, yo no tengo la necesidad de decir juez de familia de circuito. Eso sería un pleonasmo, porque todos los jueces de familia son de circuito. ¿Listo? Si fuera un juez civil o un juez laboral o un juez penal, sí tengo que decir señor juez civil de circuito o juez civil municipal o juez laboral municipal o juez laboral de circuito. ¿Sí? Ahí sí, pero cuando es familia, solamente hay jueces de familia de circuito, entonces no es necesario decir eso. Luego lleva la ciudad donde es, Medellín. ¿Sí? O sea, es el juez de familia de Medellín. ¿Por qué dice reparto? Porque en Medellín hay 14 jueces de familia. ¿Cómo sé yo a cuál le va a tocar? No puedo hacerlo. Entonces lo que yo hago cuando presento una demanda es que la llevo a la oficina de apoyo judicial en Medellín. En esa oficina se encargan de repartir los procesos entre todos los juzgados que hay y los reparten según el orden de llegada. ¿Sí? Va llegando uno y lo mandan a este juzgado, luego al otro, sí. Entonces lo mandan, por decir algo, en orden que va llegando. Una demanda para el primero, otra para el segundo, otra para el tercero, para el cuarto, para el quinto, hasta que lleguen al 14 y vuelve a empezar. Entonces, como yo no sé a cuál juzgado le va a tocar el proceso, como yo no sé si le va a tocar al juzgado primero de familia, al segundo, al tercero, al cuarto, entonces pongo reparto, es decir, al que le toque de los jueces de familia de Medellín. Entonces, mírelo acá. Si no tiene esto, entonces, ¿a dónde está dirigida la demanda? Ahí es donde me genera el problema a mí. Que eso no contenga esa parte. Referencia a disminución de cuota alimentaria. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y aquí siempre empiezo con mi nombre, porque yo soy el abogado. ¿Ya? El que está hablando en la demanda soy yo. Yo soy el que estoy hablando y estoy instaurando esta demanda.
Entonces digo, Daniel Lopera, abogado, identificado con la tarjeta profesional tal, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Envigado, conforme al poder que me fue conferido por el señor Mauricio, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Medellín, Antioquia, identificado con número de cédula tal, actuando en calidad de cónyuge y padre, presento ante su despacho demanda declarativa de disminución de cuota alimentaria de los menores de edad Miguel, Martín y Mariana, en contra de la excónyuge de mi cliente y madre de los menores, la señora Marcela, mayor de edad, identificada con el número de cédula tal en los siguientes términos. Entonces, mire que en este párrafo yo identifico al abogado, identifico al demandante, identifico al demandado, digo la calidad en la que están actuando, que es lo que les da la legitimación en la causa por activa, y la calidad en la que se demanda a la persona, que es lo que le da la legitimación en la causa por pasiva. Digo qué clase de demanda estoy presentando. Todo esto es lo que yo llamo la introducción de la demanda, todo este párrafo, ¿sí? Puede ser más grande, puede ser más cortico, pero al menos debe tener toda esta información que les digo, el juez al que va dirigido, la identificación de las partes, la calidad jurídica en la que se actúa, tanto el demandante como el demandado, y la clase de proceso que se está instaurando. Eso lo que hace es que las partes puedan entonces verificar, el juez pueda verificar qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está haciendo. Eso todo es la introducción de la demanda. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, porque en una parte de ese párrafo dice, se identifica como cónyuge y el otro como ex, y no ambos como ex. Ah, un pequeño error. Lo que pasa es que era excónyuge. Sí, lo que pasa es que un error ahí pues al escribirlo, pero no tiene pues mayor importancia. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces continuemos. El siguiente punto dentro de la estructura de la demanda que estamos realizando, que estamos viendo, es la parte más importante, que son las pretensiones. Las pretensiones son la parte más importante, es el núcleo de la demanda, es la parte donde se le dice al juez qué es lo que usted quiere. Usted le debe decir de manera específica qué es lo que usted necesita con este proceso. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al juez que él haga? Y aquí hay que ser supremamente claro y supremamente específico. Porque el juez, al menos en lo que respecta a derecho civil, no concede nada, ni extra ni ultra petita. ¿Qué significa eso? Que no va a conceder nada por fuera de lo pedido o más de lo pedido. ¿Cómo así? Que si dentro del proceso usted pidió
una indemnización de, digamos, 100 millones de pesos por unos perjuicios que se le ocasionaron a usted con ocasión de un accidente de tránsito. Y dentro del proceso se logra demostrar que los perjuicios no eran 100, sino 500. A usted únicamente le conceden lo que pidió, porque no le pueden dar más de lo que pediste, no le pueden dar ultra petita. Y resulta que usted, dentro del proceso, logra demostrar que no solo se le hicieron perjuicios a usted, sino a otra persona. Si no se pidió para la otra persona, no le dan nada. ¿Por qué? Porque no se concede nada por fuera de lo pedido. Profe, ¿y eso dónde está? ¿Usted en qué se basa para decir esa afirmación? Me baso en el Código General del Proceso, artículo 280 y 281. En el 280 dice qué es lo que contiene la sentencia, pero en el 281 llega y nos dice lo siguiente: la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y con las pretensiones. Pero miren el segundo párrafo, no podrá condenarse al demandado por una cantidad superior o por un objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. Es decir, yo pido 1.000 millones de indemnización, pero solo logré demostrar 100. Me dan lo que se logre demostrar. Sin embargo, miren este parágrafo que está acá. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultra y extra petita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad y prevenir controversias futuras de la misma índole. Solo en este evento el juez puede fallar más de lo pedido o fuera de lo pedido. Solo en estos eventos en los que dice aquí, en familia, pero no todos los procesos de familia, sino cuando sea necesario brindarle una protección especial a los niños, niñas y adolescentes, a los cónyuges, a la persona con discapacidad mental o a las personas de la tercera edad. Solo en esos eventos el juez podría en familia conceder más o por fuera de lo pedido. Entonces, por eso es que es tan importante que la pretensión quede muy bien hecha y ser específico. Miremos una pretensión acá en esta demanda que estamos analizando, en esta. Entonces ya habíamos dicho que hasta este punto es la introducción de la demanda. Y luego acá viene la pretensión. Esta. Primera, declare, señor juez, que la cuota alimentaria que debe pagar el señor Mauricio, que es el demandante, a la señora que es la demandada, por el sostenimiento de sus hijos, estos 3 que están acá, debe disminuirse a la proporción legal del 50% y a que cada parte debe asumir la mitad de la cuota alimentaria de sus hijos, tal como consta en el artículo 411 del Código Civil.
¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer con esta pretensión? Mi cliente estaba pagando los alimentos solo él. La mamá no pagaba nada. O sea, el papá se encargaba del 100% de los gastos de los niños. Pagaba toda la alimentación, todo el colegio, todos los uniformes, todo el vestido, todo. Porque en el momento en el que ellos se divorciaron, hicieron una conciliación. Y en esa conciliación, el señor accede a pagar todo porque la señora no tenía bienes y no tenía trabajo. Entonces él dice, no hay problema, yo pago todo lo de los niños. Pero a los 2 años, después de divorciados, a la señora en el divorcio le tocaron 2 apartamentos, uno de 500 millones y uno de 700 millones. Le tocó un carro de 70 millones. Alquila uno de sus apartamentos. Recibe como 2 millones y punta de arriendo. Fuera de eso, consiguió trabajo. Entonces mi cliente dice, yo acepté a pagar los alimentos al 100% porque para ese momento específico, dada esa circunstancia especial, ella no tenía plata, entonces yo asumo el 100% de la cuota de los hijos. Pero al cabo del tiempo, el señor dice, no, momentico, ya no más. Ya no más porque ya ella tiene plata, ya tiene bienes, ya tiene trabajo, entonces no hay razón para que yo asuma el 100% de la cuota alimentaria. Y entonces ahí es donde me contratan a mí para que mediante este proceso yo solicite que se reduzca la cuota alimentaria. Entonces por eso es que la pretensión dice que se reduzca a la proporción del 50% que dice la ley, porque se supone que los padres tienen que pagar los alimentos de los hijos 50-50. Todo lo que necesitan los hijos se divide entre los padres 50-50. Esa es la idea de la ley. Entonces, ¿quién tiene alguna duda sobre eso? ¿Sobre qué son las pretensiones? Profe, yo vi que usted puso en esa pretensión el artículo 411. No hay otro, en la demanda no hay otro, en la estructura otro punto donde va todo lo sustancial. Sí. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo, para que el juez no se me vaya a perder y para que el juez no vaya a decir otra cosa, entonces yo le digo, redúzcalo a lo que dice la ley y le digo cuál, pero más adelante en la etapa de fundamentos de derecho, en esa etapa yo tengo que, así como bien lo decís, mencionar cuáles son las normas jurídicas que yo necesito que el juez tenga en cuenta para resolver el proceso. Pero eso es más adelante con lo que son los fundamentos de derecho. ¿Listo? Pero sí, así es. Entonces, ¿qué tenemos? Introducción. Con la identificación del juez al que va dirigido, la identificación de las partes, diciendo cuál es la calidad jurídica en la que actúan, la clase de proceso que estoy instaurando. Luego vienen las pretensiones, que es donde yo le pongo lo que yo quiero que el juez haga, lo que yo necesito que ese juez tenga en cuenta. Esas pretensiones son la parte más importante de la demanda, ya lo dijimos, porque si yo no pido lo que es, el juez no va a fallar ni ultra ni extra petita. Entonces, clave. Y aquí es donde usted puede pedir, dependiendo de la jurisdicción en la que estemos trabajando, las diferentes cosas. Entonces, si esto es una demanda laboral,
Entonces aquí es donde usted pide, por ejemplo, la indemnización por despido sin justa causa. Si esto es administrativo, aquí es donde usted pide, por ejemplo, la reparación directa, que se paguen los perjuicios ocasionados a la persona tal. Sí, porque como el Estado realizó una actitud que generó un perjuicio, entonces el Estado la debe pagar. ¿Qué otra? Si estuviéramos en penal, aunque ya les dije que en penal no hay demanda como tal, la pretensión en penal sería que se condene a fulano de tal como culpable del delito, homicidio, hurto, el que sea, a tantos años de cárcel. Esa sería la pretensión en penal. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, construyo una o varias pretensiones, porque se pueden pedir varias cosas dentro de un mismo proceso. Yo puedo pedir varias circunstancias. Cuando yo pido varias cosas, eso se llama acumulación de pretensiones. Cuando yo solicito varias cosas. ¿Listo? Esas pretensiones es lo que van a ser la hoja de ruta del juez. Esas pretensiones son en lo que nos vamos a basar para llegar a la sentencia. Siguiente punto de la demanda, los hechos. Los hechos. Los hechos son las situaciones fácticas que dan origen a la pretensión. Es decir, son las razones, las situaciones de la vida que dieron origen a esa pretensión. ¿Cuáles son esos hechos que dan origen a la pretensión? Entonces, si yo voy a pedir una indemnización por despido sin justa causa, ¿quién me dice cuáles serían los hechos? El despido del patrón, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué? ¿Cómo se dieron las cosas? Más atrás, para yo poder solicitar un despido sin justa causa, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Contrato, no. Tiene que ser contratado. Listo, entonces el primer hecho sería ¿cuál? Contrato de laboral. Entre Pedro y Juan se firmó Un contrato. un contrato. ¿Y qué clase de contrato se firmó? Laboral. Un contrato laboral. Listo, muy bien. Entonces ese es nuestro primer hecho. Entre Pedro y Juan se firmó un contrato laboral. Ese es nuestro primer hecho. Yo necesito decir dónde nació, si era casado, si era... No. Yo voy a poner solo los hechos que son relevantes para esta situación. Y el primer hecho relevante es que el tipo tenía un contrato de trabajo. Y ahí sí puedo poner los otros hechos. Entonces usted puede decir que simplemente un día llegaron y lo echaron para la... O no, eso venía desde antes. Lo empezaron a amenazar un año antes. A decir que si no se cumplía con los resultados,
iba a haber recorte de personal. Sin embargo, en todas las evaluaciones de desempeño que le hicieron al trabajador, cumplía con todos los resultados que se le habían pedido. Hasta que un día llegaron y lo echaron. ¿Sí? Los hechos son esas circunstancias que dieron origen a pedir esa cosa, eso que usted pidió en las pretensiones. Entonces usted en la pretensión llega y dice: señor juez, solicito que me den 1.000 millones de pesos. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién los va a pagar? Ah, vea, lo que pasa es que Pedro me chocó con el carro y entonces me produjo unos perjuicios que constan en esto y esto y esto y esto y esto, y él fue el responsable de ese accidente porque mire que él iba en estado de embriaguez y mire que él iba en exceso de velocidad y entonces taque, ¿sí? Entonces mire que los hechos son las razones por las cuales yo estoy pidiendo una determinada cosa. ¿Por qué razón estoy pidiendo los 1.000 millones de pesos? Ah, porque Pedro, que iba conduciendo en estado de embriaguez y en exceso de velocidad, llegó y se saltó el semáforo y me chocó, y entonces eso generó que Entonces, los hechos son el fundamento de las pretensiones, las razones por las cuales usted pide. Pero en las demandas no se trata de hacer una historia, no se trata de hacer una narración tipo Gabriel García Márquez. No, se trata de que usted le debe poner al juez únicamente los hechos que sean relevantes, importantes, necesarios para determinar ese proceso. Hablemos de una sucesión. ¿Cuáles serían los hechos? La muerte. La muerte. El día tal se murió fulano de tal. ¿Qué más? Que fulano de tal tenía ciertos hijos y un compañero permanente. Sí. O que no tenía hijos y no tenía compañero permanente. ¿Sí? Tenía bienes bajo su poder. Sí, porque si no tiene nada, pues ¿para qué hacemos sucesión? Hombre, ¿otorgó testamento o no otorgó testamento? ¿Sí? O sea, son una cantidad de circunstancias importantes, pero nos importa saber de qué se murió. Hombre, es que a fulano de tal se lo comió un tiburón, se fue de vacaciones para Cartagena y estaba nadando y se lo chasqueó un tiburón. Esa información la necesitamos en el proceso de sucesión. ¿Para qué? Yo lo que quiero en el proceso de sucesión es repartir los bienes que él dejó. Profe, esa información no sería relevante, digamos, llegado el caso que la persona que haya sido asesinada por uno de los herederos o algo así. Pero entonces no sería relevante dentro del proceso de sucesión, sino en un proceso en el que usted quiere declarar indigno a uno de los hijos porque fue el que lo mató. En otro proceso diferente, pero en el de sucesión no. ¿Dónde trabajaba el señor? Es otra información que no sirve para nada. Ah, lo que pasa es que le quedaron debiendo una plata en el trabajo. Ah, entonces en otro proceso en el que usted esté cobrando las prestaciones sociales o lo que sea que se le quedó debiendo al trabajador, ahí sí. Pero en la sucesión, nada. ¿Sí ven? Entonces usted, a diferencia de una historia, usted coge un libro de literatura y entonces en el libro le cuentan toda una historia y le dicen por qué y le dan una cantidad de cosas importantes y otras que no son tan importantes, pero que nos ayudan a que toda la historia quede bien argumentada. ¿Sí?
Todos conocen El Señor de los Anillos, y el que no lo conozca, léalo pues, porque estamos en la olla, o al menos véase las películas. ¿Cuál es el objetivo de ese libro? En ese libro, ¿cuál es lo importante? O en la historia del Señor de los Anillos. Que unas personas tienen un anillo, ¿sí? Que lo tienen que destruir, porque si no lo destruyen, aparece el malo y se los come a todos. ¿Listo? Entonces hay que destruir el anillo. Ese es el fundamento básico de la historia. Pero solamente se puede destruir en cierto punto. Ellos tienen que llevar el anillo del punto A al punto B, porque en el punto B es donde se destruye. Si en cualquier momento lo pierden, lo coge el malo y se los come a todos. Ese es el fundamento básico. Y sin embargo, véalo allá, ese es el libro que está allá blanco. Los tres, que en realidad al principio se publicó como uno solo y luego se dividió, tienen como 1000 páginas. Donde a uno le cuentan todo el relleno y todas las otras circunstancias y todos los otros hechos que le dan un sentido a la historia. Y entonces le cuentan a uno de unos personajes principales y de unos personajes secundarios y de una cantidad de circunstancias que tuvieron que hacer para llevar el anillo del punto A al punto B. Entonces se hace una narración súper bacana de todo lo que pasó, todo ese viaje que ellos tienen que hacer. Así no son las demandas. Eso está muy bien para las obras literarias. ¿Sí? Donde se construye toda una historia, toda una cantidad de cosas que llevan a que al final uno diga, ¡ah, qué bacanería de libro! ¿Cierto? En las demandas, no. En las demandas, los hechos, que son esas circunstancias, tienen que ser los estrictamente necesarios, nada más. O sea que en las demandas no se ponen hechos de relleno, no se ponen hechos para dar contexto, no. Solamente se ponen los hechos estrictamente necesarios. Entonces, si yo fuera a hacer una demanda del Señor de los Anillos, diría que Frodo tiene un anillo que era de Sauron y lo tiene que destruir. Entonces Frodo lo lleva de la comarca a Mordor y en Mordor lo tira a la lava. Y allá se acabó. Ya, eso es todo lo que diría yo en una demanda. Ahí reduje yo la historia a solamente los hechos importantes. No, es muy importante decir que tal cosa... Listo, entonces hay que meterlo. Entonces por eso les decía yo, en la sucesión es importante decir la causa de la muerte. No, eso es chisme. Yo no necesito la causa de la muerte para nada en el proceso de sucesión. No, pero es que es un heredero que va... bueno, es que eso es otro proceso, eso es otra discusión en otra parte diferente. Allá sí será importante. En el proceso penal es importante, claro. Entonces, ahí sí. Pero en el proceso penal es importante decir qué bienes dejó la persona. No, ni idea, no, ¿eso para qué? En el proceso penal es importante decir si otorgó o no otorgó testamento. Pero es que por las disposiciones que habían en el testamento fue que el man lo mató para que le tocara esa herencia. Bueno, ahora sí se hace importante porque esa es la razón, ese es el motivo por el cual se mató al señor. Entonces, ¿sí me entiende? Para cada caso concreto, yo tengo que analizar cuáles son los hechos, cuáles son esas circunstancias que son necesarias. Y también tengo que hacer el filtro de decir cuáles no lo son. Mientras menos hechos tenga una demanda, mejor. ¿Por qué razón?
Porque nosotros, como abogados, no podemos ser ajenos a la realidad. Colombia es un país que no lee. Yo recuerdo que hace como 1 o 2 años vi yo por ahí que el promedio de lectura en Colombia era como 0.3 libros al año. Entonces, si generalmente las personas no leen y usted llega con una demanda que parece Don Quijote de la Mancha, con sus 2 tomos bien sabrosos, ¿quién le va a leer esa demanda a usted? ¿Sí? Mire que cuando usted lo ponen a leer una sentencia de la Corte Constitucional para un examen, usted no se la lee toda desde la primera palabra hasta la última. Usted busca directamente las consideraciones de la Corte, no lee los salvamentos de voto, no lee la participación del procurador. Usted va a lo que va. Porque tiene una cantidad de cosas de relleno. Entonces, si usted hace una demanda y le empieza a meter una cantidad de relleno, lo más probable es que no se la lean. ¿Y cuál es el problema con eso? Que los hechos son el fundamento de las pretensiones. La razón por la cual usted está pidiendo eso es por esos hechos. Entonces, si el juez no paró bolas de los hechos, no le va a conceder a usted la pretensión. Entonces, por eso es que hay que ser cuidadoso con los hechos. Hay que saber resumir. No hay que poner florituras y demás. Hay que hacerlo en un lenguaje que sea entendible. ¿Ya? Me preguntan en el chat, Lina, y dice, profesor, el término antecedentes tiene lugar en la demanda. Lo que yo llamaría antecedentes serían los hechos. ¿Sí? Los hechos son esas circunstancias que anteceden, esas circunstancias anteriores que dieron lugar a esa pretensión. Fue lo que nos trajo al juzgado. ¿Qué es lo que nos hizo venir al juzgado? Que Pedro había firmado un contrato de trabajo a término indefinido, que él llevaba trabajando en esa empresa 5 años sin que nunca se hubiera tenido un reporte por mal rendimiento, porque llegara borracho, por cualquier cosa, y que sin embargo llegaron un día y lo echaron para la miércoles, sin ninguna justificación. Entonces, en ese orden de ideas, se configura esto en un despido sin justa causa. Entonces, la primera pretensión sería: declare, señor juez, que hubo un despido sin justa causa. Porque mire que él venía trabajando bien y que de un momento a otro... ¿Cuál sería la segunda pretensión? Que como consecuencia de ese despido sin justa causa, entonces se debe condenar a indemnizar los perjuicios según lo que dice la ley. Entonces la ley dice que la indemnización por despido sin justa causa equivale a 20 días o 10 días de trabajo por cada año laborado, algo así, ¿cierto? Ya dependiendo de cada una de las jurisdicciones. Yo como no soy laboralista, entonces no manejo bien esa indemnización, pero sé que usted primero necesita que se declare el despido sin justa causa y luego después eso da lugar a la indemnización. Entonces los hechos, lo estrictamente necesario. Lo estrictamente necesario. Nada más. No poner cosas adicionales. A ver, yo les miro acá si les puedo mostrar en esta demanda.
¿Cuáles son los hechos? O algunos hechos. Entonces, lo mismo. Introducción, toda esta parte, luego la pretensión, que se reduzca la cuota alimentaria a la mitad. Hechos. El señor Mauricio y la señora Tal procrearon los menores de edad, Miguel, Martín y Mariana, nacidos el 6 de septiembre, tal como consta en los registros civiles. ¿Sí? Eso es lo primero. Segundo, el señor y la señora Mauricio liquidaron la sociedad conyugal de mutuo acuerdo por escritura número y en ese acto el señor Mauricio renunció a gananciales a favor de la señora y también se realizó una dación en pago de bienes inmuebles. Y le tocaron estos bienes: un inmueble denominado apartamento, garaje con cuarto útil, apartamento tal, parqueadero. ¿Por qué estoy poniendo esto aquí? ¿Qué importa que ellos hayan liquidado la sociedad conyugal y que ella haya recibido esto? Daniel, ¿qué nos estás diciendo? Te estás contradiciendo. ¿Al juez qué le importa esto? Al juez sí le importa, porque lo que yo quiero demostrar con ese hecho es que la señora antes no tenía en qué caerse muerta y hoy en día tiene bienes que cuando liquidaron la sociedad conyugal a ella le quedaron 2 apartamentos con sus parqueaderos y sus cuartos útiles, uno en el que vive y otro que lo arrienda. Entonces yo quiero que quede demostrado que la señora sí tiene capacidad económica, que ya hoy en día sí tiene con qué pagar la plata. ¿Qué más contiene esa demanda? Tercero, el día 26 de junio la señora firmaron un acuerdo de conciliación dentro del Centro de Arbitraje de Conciliación de Medellín, diciendo que la señora no tenía ingresos, entonces que él iba a asumir el 100%. Cuarto, los gastos actualmente de los menores de edad son pensión, uniformes escolares, salud, vivienda, odontología, predial, transporte, alimentación, Entonces aquí yo le digo cuánto es lo que se gastan esos pelados, vea, toda esta plata. Para decirle, a día de hoy lo que ellos necesitan es esto. Y así yo le voy contando al juez, dependiendo del caso concreto, los hechos que él necesita saber. Y entonces al final, en la pretensión, yo le dije a él, reduzca la cuota a la mitad, ¿sí? Entonces mire que eso pensado de cierta forma, reduzca la cuota a la mitad, y ese viejo tan descarado, ¿por qué? Lo que pasa es que él había asumido también la parte de la señora, porque ella no tenía plata. Pero después le quedaron a ella bienes, 2 apartamentos, uno de 700 millones, uno de 500. Carro. Fuera de eso trabaja. Ya trabaja y se gana su plata también. Entonces, ¿por qué razones ella no paga ni un peso de cuota alimentaria? Por eso es que hay que rebajarla. Entonces, ahí es donde está el asunto. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Profe, ese cuadrito de gastos también serviría de prueba, ¿no? Sí, claro, eso podría ser incluso el juramento estimatorio. O sea, más adelante lo vemos cómo funciona eso. Pero en ese cuadrito, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Haciéndole la referencia al juez de que hoy en día cuánto es que se gasta esa gente. ¿Y yo para qué necesito saber cuánto se gastan los pelados? Para poder saber cuánto es la cuota alimentaria y cuánto es lo que le corresponde a cada uno de los padres. ¿Y yo para qué necesito saber cuánto es lo que le tendría que corresponder a cada uno de los padres? Para saber si esa señora sí puede asumir o no la cuota, porque recuerde que cuando ellos hicieron el acuerdo ya no tenía nada, no tenía bienes a su nombre, no trabajaba nada. Entonces, por esa razón mi cliente asumió el 100% de la cuota.
Pero ya 2 años después, ya sí tiene bienes, ya sí trabaja, ya sí tiene con qué asumir la parte que le corresponde. ¿Listo? Entonces, mire que es una cuestión diferente. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Muy bien, entonces dejamos ahí y nos vemos entonces la próxima clase.